estamos de vuelta y nos hemos quedado debatiendo. Como pueden ver, nuestros tertulianos siguen debatiendo durante la publicidad. Eso es bueno, eso quiere decir que esos debates que ponemos sobre la mesa son interesantes. Si no queréis descansar ni siquiera esos 5 minutos de publi que tenemos. Pero ahora ya recuperamos de nuevo el debate ya para todos los telespectadores. Y comentaba Alfredo que quizá ese nivel de vida que hemos venido llevando no lo vamos a poder mantener y que qué va a pasar, ¿no? Yo creo que nos habíamos quedado en ese punto, ¿no? En todo caso, si lo queremos mantener, que sería lo ideal, claro, habrá que generar ingresos para mantenerlo. Eso es lo que yo decía, ¿no? Y bueno, y Consuelo tiene razón, habrá que generarlo y todo aquel ingreso que ilícitamente se escape habrá que perseguirlo. Claro. Estoy como tú dices, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues requiere una reflexión al respecto, que es un poco lo que he intentado transmitir. Lo que quería comentar antes, que has hecho una matización muy importante, que era sobre el tema del déficit o de la deuda. Si la deuda por sí no es mala, la deuda es pedir a préstamo algo que vas a devolver durante una serie de años. Si eso que vas a invertir, que puede ser un hospital, una carretera, una línea de AVE, una universidad o un colegio público, que va a tener una duración durante 30 años, es lógico que cada año pagas una pequeña cuota y la vayas devolviendo. Es decir, la deuda no es mala porque es lo que facilita la inversión, y las empresas casi siempre cuando arrancan un negocio, primero lo que hacen es pedir un préstamo para adquirir su infraestructura, sus inmuebles, sus equipos informáticos, para montar todo lo que es el entramado productivo. Entonces, por sí no es mala, lo que es malo es que exceda determinados límites. Es decir, si el endeudamiento al final se convierte en un problema, porque la carga financiera que tienes que pagar cada año, los intereses, te supera tu capacidad de generar ingresos para atenderlo. Entonces, ahí es cuando es un problema la deuda, pero por sí la deuda no es mala. Es decir, el que tengas un 65% de deuda sobre el PIB, pues es razonable, no es malo. O que tengas un 200%, por ejemplo, Italia tiene un 120% de deuda sobre su producto, es decir, debe más de lo que produce cada año. Bueno, pues eso ya empieza a hacer una cifra peligrosa, y posiblemente por eso a Italia la están castigando más que a España, que tiene unos valores de deuda más razonables, ¿no? La diferencia es el déficit. Ese sí que es un concepto más peligroso. Es que con tus ingresos no eres capaz de atender los gastos que tienes cada año. Ahí sí. A corto plazo. Claro, en un año, el déficit es anual. La deuda es a largo plazo. La deuda siempre son los préstamos, cantidad que tomas para hacer cosas. Entonces, tiene sentido, hombre, es verdad que a lo mejor puedes discutir el carácter de alguna inversión. Se han hecho inversiones improductivas, claro que se han hecho. Sí. Y todos lo sabemos, no hace falta, miramos alrededor de nuestra Comunidad Valenciana y sabemos inversiones improductivas muy cerca, además, estudios de cine, parques, en fin, hay cosas que, bueno, habrá gente que la entendía que era productiva porque era un atractivo, pero al final se han convertido en un problema, ¿no? Hombre, yo creo que también todos esos proyectos ha habido proyectos que han funcionado mejor y otros que han funcionado peor. Pero yo creo que en el momento que se ponen en marcha, si 10 años después hubieran sido rentables, si además de ponerse en marcha se hubieran gestionado con la capacidad suficiente como para hacerlos rentables, yo creo que en este momento no los estaríamos apuntando como proyectos improductivos, ¿no? Son cosas que se han puesto en marcha, que quizá en ese momento se podían poner, que en este momento no se pueden mantener algunos de ellos, porque no se pueden mantener los gastos que dan y la poca rentabilidad que suponen, pero que si hubieran funcionado, pues quizás sí que hubieran servido para relanzar algunos sectores de la economía en esta provincia y que no se hubiera centrado todo quizá en lo que se ha centrado siempre. Sí, yo en ese sentido creo que como gobierno, como inversor o como emprendedor, cuando tienes una idea, y tú lo podrás decir también muy bien, es decir, tienes que hacer un buen estudio de mercado, hay una serie de condiciones, la viabilidad, todas esas cosas a la hora de montar una empresa. Yo creo que hay algunos proyectos que sí que se han hecho, que a lo mejor si se hubiera estudiado lo suficientemente bien, pues igual se hubieran hecho de otra manera, o no se hubieran hecho hace 10 años, igual se hubieran hecho dentro de 6, no lo sé. Claro. Es decir, esos proyectos en sí mismos no tienen por qué ser negativos. El tema es por qué se hicieron, cómo se hicieron, cómo se han gestionado. Es decir, es que ha sido un dispendio, es decir, ha sido un tirar el dinero por la ventana de atrás impresionante. La idea igual puede ser buena, la cuestión está en pero que ¿era necesario en ese momento? No exigimos una gestión eficiente de nuestro dinero. Esos proyectos
estoy de acuerdo contigo. Per se no son malos ni bueno, buenos. No. Pueden ser una inversión y, como tú decías, pues cuando uno monta una empresa se endeuda para y luego además difiere el pago para poder arrancar con ese proyecto. Lo que pasa es que, claro, el empresario que pone una empresa se está jugando el pan, su pan y el de sus hijos. Y claro, la gestión ya se preocupará él de que los hay fantásticos, los hay que a lo mejor necesitan más formación o más preparación, como en todos los órdenes de la vida. Pero claro, se están jugando su patrimonio. El problema aquí es que muchas veces la gestión, como tú decías, pues se ha hecho con criterios de nula profesionalidad, con otro tipo de criterios políticos y buscando acomodo a personas que han llegado a proyectos que les resultaban ajenos porque no se han dedicado a eso, porque o ni siquiera tienen experiencia en gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí también los ciudadanos tenemos una responsabilidad en el sentido de que muchas veces no nos damos cuenta que el dinero, siempre me acuerdo de aquello, el dinero público no es de nadie, que dijo aquella ilustre ministra, ¿no? Señora, no, el dinero público es nuestro. Nuestro. Suyo también, pero nuestro. Entonces, claro, deberíamos de ser absolutamente rigurosos y absolutamente beligerantes y exigentes con la gestión de nuestro dinero. Y pedir cuentas. Y eso ahí tenemos un déficit de ciudadanía que los españoles deberíamos de reflexionar sobre ello, ¿no? Y exigirle. Yo voy a poner un ejemplo, si se quiere, más trivial. Cuando vemos a gente, por ejemplo, maltratando el mobiliario público o llevándose las plantas rojas estas que se plantan en Navidad de los jardines, pues no le damos importancia, no adoptamos actitud crítica, no, entre comillas o sin comillas, lo denunciamos y nos damos cuenta de que eso es parte de nuestros impuestos y lo que están maltratando, lo que están rompiendo, lo que están llevándose es también nuestro dinero. Y yo creo que ahí tenemos, como decía, una reflexión y que hacer y ser mucho más exigentes con él. Es un tema que la verdad es que podríamos extendernos, no solamente en esa poca conciencia que tenemos de lo público y de lo que es nuestro en definitiva, sino también en la necesidad de la profesionalización un poco de la clase política, ¿no? A la hora de dejar, digamos, nuestros ingresos, nuestros activos en sus manos, que en definitiva es así. Lo que pasa que no lo percibimos, quizá no lo percibimos de esa forma. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar ese tema para otro día porque a mí me gustaría ocuparme con vosotros de la cuestión del desempleo. De nuevo han salido los datos, son más de 4 millones de desempleados, más de 5.000 desempleos más en Alicante. Y bueno, pues como siempre cifras que son muy desalentadoras. Una reforma laboral que parece inminente, y una reforma laboral que Mariano Rajoy ya le hemos escuchado decir esta semana off the record que le va a costar una huelga. ¿Cómo lo veis? Ya hace un año dijo que 3. Ignacio, vamos a empezar por aquí esta vez. Yo creo que es necesaria una reforma laboral importante en España. Las condiciones actuales no pueden mantenerse y el mercado lo está diciendo. Hay mucho paro y además está subiendo. Por lo tanto, si ese marco ya no puede seguir, no puede subsistir, como no pueden subsistir otros muchos marcos, el del manejo de las cuentas públicas de una determinada manera, el gasto, el propio consumo de los ciudadanos, etcétera, ese tampoco puede subsistir. Estamos viendo un gráfico en este momento mientras que te escuchamos. Entonces, pues lógicamente hay que ir a una reforma importante y una reforma que entre en muchas cuestiones, algunas de ellas muy dolorosas, pero que son imprescindibles. Hoy ha salido un dato, si no me equivoco, que era que por cada hay un pensionista por cada 2,1 personas que están trabajando. Eso pone en peligro serio muchas de las bases del actual sistema en el que estamos. Es decir, hay que dar una reforma muy importante y yo creo que hay que afrontarla. Que puede costar, es verdad que puede costar una hora, Rajoy tiene razón, pero es que hay que hacerla y no es momento de pararnos a pensar o de hacer operaciones de imagen, de maquillaje, como ya hemos visto estos últimos años en España. Simplemente hay que hacerla y hay que hacerla. Va a ser duro, va a ser complicado y en un momento duro, pero es que no hay otra solución. Yo es que mira, cuando me duele la cabeza, cuando me tengo una jaqueca muy gorda, no me echo una crema en el dedo gordo del pie. Entonces, lo que entiendo es una manera muy vulgar de decirlo, pero yo es que creo que la crisis que estamos atravesando
La crisis financiera, la culpa no la tiene el tipo de regulación que hay en el mercado de trabajo. Si ese es el análisis que se hace de determinados sectores de la sociedad, bueno, pues es que aquí, pues, afortunadamente, cada uno puede analizar y hacer el diagnóstico que considere. Ese no es el diagnóstico que hacemos desde Comisiones Obreras, y yo personalmente, que lo vivo todos los días en la calle, tampoco. Es decir, y además, ¿por qué se está destruyendo tanto empleo? ¿Por qué ha crecido? La EPA decía 5.241.000 parados en el conjunto del Estado español. ¿Por qué se ha destruido tanto empleo en tan corto espacio de tiempo? ¿Tan difícil y tan rígido es el mercado de trabajo que en 2 años hemos tirado a 2 millones y pico de personas a la calle? Que somos el país del conjunto de Europa donde más... Es decir, los franceses tienen 2,5 millones de parados y ya están que se vuelven locos. Y nosotros, perdona Ignacio, somos el país que más empleo ha destruido. Y eso no es culpa de la regulación, ni del tipo de contrato, ni de lo que te cuesta el despido. O sea, la gente se la están tirando a la calle. Y así está la gente, pues cada día con más dificultades, y no se crea empleo. Pues ese es el problema, no se crea empleo. Las personas que tienen una idea emprendedora, pues no la pueden desarrollar. Las empresas que tienen y producen un producto, pues mira, muchas veces las van a tener que guardar debajo de la cama y las sillas porque no lo van a poder vender, porque la gente no podemos comprar. No se está reactivando la economía. Y yo creo que la economía no se va a reactivar porque hagas más baratito el despido, o porque tengas a la gente trabajando un día y no sabiendo qué va a hacer al día siguiente, completamente al designio y el destino de lo que le marque otro. Hombre, yo creo que un poquito de equilibrio en las cosas tienen que darse. El problema es que somos el país que más ha tardado en reaccionar ante la crisis. Vamos muy atrasados. Cuando los demás iban ya tomando medidas que no eran las medidas que se han tenido o que se tienen que tomar en España, nosotros estábamos aquí diciendo, el gobierno de turno en aquel momento, diciendo que todo iba muy bien, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y dime qué nuevo está haciendo Rajoy. Y eso lo hemos sido todos. ¿Qué nuevo está haciendo? Entonces, es que Rajoy lleva un mes. Pero dime cuál es su programa para afrontar la crisis, si nunca lo ha contado. Pero si lo está nunca lo ha contado. Lo está afrontando. Lo tiene en secreto todavía. El saneamiento de las cuentas públicas, el saneamiento del sistema financiero y la reforma del mercado laboral. La reforma del mercado laboral, el saneamiento de las cuentas públicas y el saneamiento de las cuentas financieras nos puede gustar más o menos. El saneamiento es recorte. Pero, perdón un momento, pero es que los españoles hace un mes y medio hemos decidido tomar ese camino. Sí, pues bueno. Entonces habrá que dejarlo también trabajar un poco como hemos dejado a Zapatero una serie de años que lo hiciera, entre otras cosas porque en su momento los españoles lo eligieron a él. Bueno. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo normal, pero yo sí digo que se ha tardado mucho en reaccionar ante esta crisis, cuando todos los indicadores, todas las alertas y todos los sectores estaban diciendo que había una crisis profunda y de gravedad y que si no se reaccionaba en ese momento, las medidas que habría que tomar después serían mucho más dificultosas y dolorosas, que es lo que ha pasado ahora. Es decir, no se han generado 5.200.000 parados porque ahí nos acostáramos y aparecieran. Y no se han destruido empresas ni se ha destruido empleo. Yo no entiendo, vamos, conozco empresarios y yo sé que los empresarios no cierran la fábrica y algunos se van a vivir debajo de un puente, como los hay, porque quiere y le viene bien. Te puedo contar de los casos más variopintos. Nos queda poco tiempo y ya lo tenemos que administrar bien. Respecto a la normativa nueva o mantener la normativa actual, evidentemente lo más importante es que los agentes sociales parece que se han puesto de acuerdo. Los sindicatos y los empresarios se han sentado en una mesa, en algunas cosas, ¿no? Supongo que habrá matizaciones, habrá diferencias, es decir, apostando porque efectivamente puede haber alguna regulación nueva que mejore la que hay. Y eso puede favorecer la creación de empleo. Y ya está, que ese es el objetivo básico. Sí, yo tengo mi duda de que la normativa actual sea mala o buena, porque en este país que la medición de los datos se hace por comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana, con la misma regulación que en el País Vasco, la Comunidad Valenciana hay un 25% de desempleo y en el País Vasco hay un 12%. Yo creo que eso nos tendría que hacer reflexionar si la normativa es mala o buena. A lo mejor es que las características económicas, pero la normativa laboral es la misma. Sí. Alfredo, yo me he comprometido y quiero cumplirlo antes de que acabe el programa de hoy. Me gustaría que nos dijeras cuál es el granito de arena que pone Fundesem para contribuir a que haya menos desempleados en Alicante o para contribuir a que los jóvenes tengan otro camino más de acceder al empleo. Todas las escuelas de negocios
y lo voy a repetir porque debemos estar legítimamente orgullosos. Entre las 10 primeras escuelas de negocios del mundo, hay 3 españolas. Fundesen tiene algunos de sus máster, varios de sus máster, entre los 3 primeros de España. Sin embargo, no hay ninguna universidad española que esté entre las 150 o 250 o 500 universidades mundiales. Ya a veces me pierdo, depende del ranking, pero ninguno de los 3 es bueno, ¿no? Las escuelas de negocios, una de las cosas que hacen es establecer lo que genéricamente se llama el servicio de carreras profesionales, que es un servicio que permite a las personas que pasan por allí reorientar su carrera profesional, acceder al mercado laboral, acceder a prácticas cuando no tienen experiencia, etcétera. En el caso concreto que me preguntas de la bolsa de empleo, lo que hacemos es poner en contacto a candidatos con empresas. Las empresas ofertan sus puestos de trabajo de una manera absolutamente libre, pueden hacerlo a ciegas también, si no quieren que aparezcan sus datos, y los alumnos que han pasado por Fundesen tienen libre acceso a esas ofertas. Puede parecer, al ser solo los alumnos que han pasado por Fundesen, puede parecer una cantidad pequeña de personas, pero claro, Fundesen tiene 45 años de existencia y 30.000 mandos intermedios y directivos y empresarios de la provincia han pasado por allí. Con lo cual, el número de personas a la que le podemos facilitar en un momento dado su reciclaje o su incorporación o su reincorporación al mercado profesional es muy grande, ¿no? Se trata de poner al ofertante, al empresario que tiene necesidad de contactar a alguien, en contacto con esos candidatos que están o no están trabajando. Y ellos libremente lo que hacen es hacer llegar sus currículum a las empresas, que a partir de ahí pueden hacer 2 cosas, elegirlos libremente o entrar en un proceso de selección, ¿no? Por tanto, hoy en día es una herramienta absolutamente clave en el desarrollo profesional de las personas que están formándose en las escuelas de negocios como la nuestra o como el resto de las que hay en todo el mundo. Y yo añadiría, si me permites, que ese catálogo de empresas colaboradoras que sí, periódicamente ofertan puestos es muy grande, además, muy grande y de todo tipo, no solo grandes empresas, sino pequeños empresarios, medianos, etcétera, de todo tipo. Pues con este apunte sobre Fundesen nos tenemos que marchar, porque esa sintonía quiere decir que se nos ha acabado el tiempo. Gracias a los 4 por haber estado aquí. Esperemos que el mes que viene no tengamos que batir un nuevo récord del desempleo. Esperemos que podamos empezar a hablar muy pronto de recuperación, pero en cualquier caso, hablemos de lo que hablemos, yo quiero contar con vuestra presencia aquí en este programa para que le aclaremos a los telespectadores qué es lo que está pasando en la economía. Gracias. Gracias a ustedes también. Una semana más hemos tratado de acercarles a casa esa actualidad en materia económica. Lo haremos de nuevo el jueves que viene, así que si lo consideran oportuno, aquí estaremos a la misma hora, 9:30 de la noche, en Al Cierre. Hasta entonces.